Ya. Eh, entonces, desviación a la izquierda, les recuerdo, es la presencia de neutrófilos jóvenes, ¿no? Que pueden aparecer en banda, metamielocito juvenil, mielocitos, ¿no? Hasta aquí realmente podemos distinguir. No sabemos aquí si son mielocitos o promielocitos. Simplemente decimos mielocito, ¿no? En banda pueden haber en pequeña proporción en el recuento diferencial, ¿no? Hasta 3%. Pero más allá ya estamos con una desviación a la izquierda leve, ¿no? Y los que vemos a este lado del neutrófilo maduro, vemos neutrófilos hipersegmentados, se llama desviación a la derecha, ¿no? Entonces, desviación a la izquierda es la presencia de neutrófilos inmaduros. Bueno, en las desviaciones a la derecha, perdón, a la izquierda, todavía los clasificamos en degenerativa y regenerativa. Esto les voy a explicar en varias formas para que entiendan, porque es importante. Degenerativa quiere decir que es una degeneración, ¿no? Y comparando con un ejército siempre, no se olviden de eso, ¿no? Hay una leve leucocitosis, o sea, valor del recuento total del leucocito ligeramente aumentado, o el valor está normal del total de leucocitos o soldados, si comparamos con un ejército, o leucopenia, está aún disminuida esa cantidad total. Pero hay desviación a la izquierda, ahí están apareciendo neutrófilos inmaduros. Eso es de una desviación a la izquierda degenerativa. O sea, no hay muchos soldados que están respondiendo a ese problema, y todavía dentro de esos soldados están apareciendo jóvenes. Entonces, eso indica que el organismo no está respondiendo en forma eficiente y posiblemente se pierda la guerra, ¿no? Si hablamos así. Y aquí posiblemente el animal no se pueda recuperar, ¿no? Y peor aún cuando aparecen en las formas inmaduras más del 50%, ¿no? O sea, estas formas son más que los neutrófilos maduros, ¿no? O sea, un ejército que aparezcan más de la mitad, digamos, de los soldados maduros son 100, ¿no? Que aparezcan 60 soldados inmaduros es muy grave, ¿no? Y el pronóstico generalmente es infausto o pésimo, ¿no? Ya les voy a pasar un casito de una perrita de ayer que vimos. Y había una desviación a la izquierda totalmente degenerativa, ¿no? Más del 50% eran neutrófilos jóvenes, había hasta mielocito, entonces ya estaba entrando a septicemia, ¿no? Le hicieron ecografía, eso es importante, valerse de otros medios más, ¿no? Como las ecografías. Y bueno, y ahí nos corroboró que era nomás una infección bacteriana y que estaba a nivel del útero, ¿no? Una metritis. Bueno, hoy día tenían que operar a la perrita, pero las probabilidades de que se salve eran muy escasas, podría decir el 1% tal vez, ¿no? Entonces, eso es la degenerativa, ¿no? Siempre hagan más o menos la comparación con lo que ocurre en un ejército, en una guerra. ¿Qué pasa cuando ya van niños? Quiere decir que se está perdiendo la guerra, ¿no? Regenerativa, quiere decir que hay una respuesta todavía del organismo, ¿no? Que puede ser grave el problema, pero hay una leucocitosis de moderada marcada, es decir, hay muchos soldados en general, aunque hay algunos que son jóvenes, pero generalmente no van a llegar a ser más del 50%, ¿no? Entonces, entre esos neutrófilos adultos, hay muchos que van a poder controlar tal vez el proceso infeccioso, ¿no? Eso se ve lo más frecuente es en las infecciones bacterianas, ¿no? Pero también hay desviaciones a la izquierda en las leucemias, ¿no? En las leucemias mielocíticas neutrofílicas, ¿no? Que son producidas, o sea, donde aparecen principalmente neutrófilos y a veces sus formas jóvenes, ¿no? Y vamos a ver cómo vamos a diferenciar después. De todas maneras, más adelante vamos a ver cuadros reales y ahí van a entender mejor.
¿no? Y entonces las formas inmaduras, desviación a la izquierda regenerativa. Las formas maduras de neutrófilos siempre van a ser más que las inmaduras, ¿no? Entonces es una desviación a la izquierda regenerativa. Esta es madura. Hay más que estas formas inmaduras, ¿no? En cambio, degenerativa es cuando estas formas inmaduras son más que las maduras, ¿no? Sobrepasan el 50%. Entonces, estos soldados ya inmaduros no pueden luchar en forma eficiente. Ya les he mostrado esas fotografías antes. Y recuerden siempre, vayan relacionando, porque querer después entender o interpretar un hemograma de memoria va a ser imposible, ¿no? Entonces tienen que conocer bien las funciones, qué es lo que hacen estas diferentes células en el organismo, ¿no? Entonces, degenerativa es en general, ¿no? Cuando hay formas inmaduras de neutrófilos más que estas formas maduras. ¿Cómo lo vemos en un hemograma? ¿No? Esto es para cualquier especie animal, ¿no? Lo que va a variar son los valores de referencia, nada más. Por ejemplo, aquí tenemos un porcino, son unos cerditos. Fíjense, el recuento total de 26 días debería estar pegado a 22.000, pero está en 16.000, o sea, hay una leve leucopenia para esta edad del animal, ¿no? Eso también hay que tomar en cuenta, la edad del animal. Este debería estar cerca a 22.000. Entonces hay una leve leucopenia. Y todavía dentro de esta disminución de leucocitos están apareciendo estos neutrófilos muy jóvenes, ¿no? Entonces, y fíjense, sumen esto, a ver, matemáticos, vayan sumando, 27 más 10, ¿cuánto es? 37. 37 más 9. 46. 46. 46 pues es más del 80% de estos neutrófilos maduros, ¿no? Más del 50%. 50% debería ser 22, pero estamos en casi llegando al 100%, ¿no? 80%. Entonces, esto es una desviación a la izquierda, en primer lugar, marcada, porque aparecen hasta mielocitos, ¿no? Y degenerativa, porque están, si sumamos esto, son mucho más que los neutrófilos maduros, ¿no? Entonces, es una desviación a la izquierda degenerativa. ¿Con qué relacionamos esto? Con una septicemia, ¿no? Las enfermedades generalizadas o septicémicas, que son muy graves, van a producir una respuesta del organismo, en este caso, una mala respuesta, donde están mandando leucocitos jóvenes. O en una guerra, por ejemplo, están disminuyendo la cantidad de los soldados del ejército, y ya, ese país está mandando soldados que no están bien desarrollados, ¿no? Por ejemplo, en banda apenas, si lo comparamos con el ejército, estos son niños de 12 años que apenas van a alzar un fusil, tirar unos cuantos disparos y de ahí no pueden. Juveniles no pueden, no tienen, y mielocitos no tienen ninguna capacidad de lucha contra el enemigo, o en estos no tienen ninguna capacidad de fagocitosis, ¿no? Entonces, vayan así entendiéndole, porque después no van a poder interpretar en forma adecuada de memoria, ¿no? Bueno, y todavía aquí, fíjense, esto ya no sé si hemos visto ya, ¿sí? Neutrófilos con granulaciones tóxicas en el citoplasma. Esto me está indicando que no es una leucemia, es una infección bacteriana. ¿Por qué? Porque en las infecciones bacterianas, muchas bacterias producen toxinas, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo en estas células, que pueden ser granulaciones tóxicas, vacuolización citoplasmática, o neutrófilos gigantes, etcétera, que me están indicando que están presentes toxinas. Y en la mayoría de los casos van a ser toxinas de bacterias,
Entonces, el pronóstico es una infección bacteriana septicémica o generalizada. Y el pronóstico es pésimo. Por supuesto, esto no fue solamente uno, eran 10. De los 10 murieron todos, porque todos tenían septicemia, ¿no? Ya, entonces es así como ya lo vemos en el hemograma y tenemos que interpretar, ¿no? Pero ¿cómo diferenciamos de una leucemia mielocítica? Que es muy parecido porque pueden haber también en las leucemias leucocitosis moderadas o marcadas o muy acentuadas, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos diferenciar? Las leucemias mielocíticas, que afectan principalmente a los neutrófilos, tienen una evolución lenta, ¿no? El animal no decae de un momento a otro, ¿no? La temperatura es normal, no hay fiebre. Y los signos clínicos no son claros, son vagos, ¿no? Entonces no es fácil darse cuenta por los signos clínicos y la historia que es una leucemia o es una infección. Pero generalmente las leucemias no impactan mucho en los signos clínicos. Entonces, en el diagnóstico, ¿qué hacemos? La historia clínica es importante. ¿Desde cuándo ese animal está decayendo? ¿Qué signos clínicos tiene? Si hemos hecho un tratamiento con antibióticos pensando que era una infección bacteriana, no responde. Y por supuesto, las alteraciones que hay en el hemograma van a ser muy importantes, ¿no? Hasta aquí es lo que nosotros podemos hacer, ¿no? Hay otra tinción, la tinción de fosfatasa alcalina, no es mieloperoxidasa, es fosfatasa alcalina. Hay esta tinción que, bueno, un tiempo teníamos aquí porque vinieron profesores de la Argentina y le encargamos que nos los traigan el reactivo. Y con ese reactivo se tiñen de este color los neutrófilos leucémicos, ¿no? Con ese reactivo se puede identificar, se colorea así de un color café el citoplasma, ¿no? Los otros son diferentes, el núcleo se colorea intensamente, estos no, el núcleo es claro, ¿no? Pero esa atención no la tenemos, entonces nosotros tenemos que basarnos en la historia clínica, signos clínicos, respuesta al tratamiento y lo que observemos en el hemograma, ¿no? Fíjense, este es el pelo, aparentemente no está muy decaído, pero tenía este pelo, creo que 70.000 leucocitos, ¿no? Pero en este caso los neutrófilos parecían normales, no había desviación a la izquierda. Esos casos son de leucemias mielocíticas crónicas, ¿no? Hay las agudas donde hay desviaciones a la izquierda marcadas. Estos perros no viven mucho tiempo, máximo un mes, pero estos perros pueden vivir hasta un año inclusive, ¿no? Hemos hecho seguimiento a un perro en el que vivió más de un año, por supuesto, haciéndoles el control periódico, ¿no? Evitando que se llenen de parásitos, garrapata, etcétera, ¿no? Controlando las otras cosas para alargar la vida del animal, ¿no? Pero cuando es leucemia mielocítica crónica, puede alargarse un poquito el tiempo de vida, pero cuando es aguda, es rápido, no dura más de un mes, ¿no? Entonces, la historia clínica, los signos clínicos, la respuesta al tratamiento va a ser importante. Ya les voy a contar un caso. Bueno, y la desviación a la derecha es la presencia de neutrófilos hipersegmentados, ¿no? Aquí vemos, un neutrófilo normal sería este, pero este y este son neutrófilos hipersegmentados, que tienen 1, 2, 3, 4, 5 lóbulos. Este apenas tiene 3, ¿no? Y este igual 1, 2, 3, 4, 5, 6 lóbulos. Igual aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6 lóbulos, ¿no? Pero aquí estamos viendo dos alteraciones, una desviación a la derecha y también en el mismo animal una desviación a la izquierda, porque aquí están en banda y este también en banda. Eso les voy a explicar. Entonces, desviación a la derecha se llama cuando observamos estos neutrófilos hipersegmentados.
¿no? ¿Por qué se hipersegmenta? Por un estrés prolongado. Cuando se liberan corticoides, en las situaciones de estrés se libera corticoides el organismo. Entonces, eso afecta a estas células, ¿no? Y las retiene en la circulación y no pueden pasar a los tejidos donde deben cumplir su función, ¿no? Entonces se envejecen y se hipersegmentan, ¿no? Entonces, por eso decimos que hay desviación a la derecha, ¿no? O puede ser también cuando administramos mucha cantidad de corticoides para algún tratamiento, durante un tratamiento prolongado, también puede producirse esta alteración, ¿no? Entonces eso tampoco es bueno, ¿no? Porque el organismo reacciona para mitigar un poco ese estrés, ¿no? Que puede ser por otra enfermedad, porque un animal lo tenemos atado todo el día en un árbol porque el dueño es un banquero y vuelve en la noche, ¿no? Ese animal está estresado. Pero el estrés no solamente eso, sino puede ser otras enfermedades, como en este caso, por ejemplo, ¿no? Este perro está estresado porque tiene una infección bacteriana y por eso también están apareciendo neutrófilos hipersegmentados. Hay una desviación a la derecha, pero también hay una desviación a la izquierda en el mismo animal, ¿no? Entonces, esas son las causas más frecuentes. Los tumores en la glándula adrenal, hemos visto un solo caso, creo, que hemos podido identificar, inclusive hicimos histopatología. Otra causa de esta hipersegmentación, y tomen en cuenta eso como clínicos, es cuando sacamos una sangre en la noche, no lo podemos llevar al laboratorio y lo ponemos en la heladera en refrigeración, ¿no? Entonces, hay in vitro dentro del tubo, también comienzan a envejecerse los neutrófilos y se hipersegmentan, ¿no? A veces el laboratorista no conoce esos datos. Entonces, el clínico el que tiene que interpretar en forma adecuada. Tal vez que no es una desviación a la derecha por una enfermedad, es por el almacenamiento, ¿no? Bueno, otras enfermedades o patologías nos producen también desviaciones a la derecha, ¿no? Las enfermedades bacterianas, hemos visto en casos de insuficiencias hepáticas y renales graves, que también hay desviación a la derecha, porque el animal está estresado con esas enfermedades, ¿no? Ya. Ya. Entonces, en un cuadro, ¿cómo vemos solamente neutrofilia? ¿No? Aquí estamos viendo, no, aquí fíjense, en banda hay 1, pero ese valor de referencia está entre 2 y 6, estamos dentro de lo normal. No quiere decir que cuando aparezcan siempre estos en esta proporción hay desviación a la izquierda, no. Fíjense, este es el valor de referencia, o mejor todavía aquí, ¿no? Entre 0 y 720 hay 268, está dentro de este valor de referencia. Entonces no hay desviación a la izquierda. Eso es normal, ¿no? Pero sí hay neutrofilia, ¿no? Los neutrófilos están por encima de 18.000. Esta es una perra, ¿no? 13.500. Entonces hay neutrofilia. Entonces, ¿cuáles son las causas de neutrofilia? Ya tienen ustedes las causas que ya les he explicado aquí en las anteriores presentaciones. Entonces tienen que volver a leer, jóvenes. No es que con lo que yo les estoy mostrando ahorita se van a recordar. Tienen que volver a leer y ver las funciones de los neutrófilos y cuáles son las causas. Está bien detallado, mejor en el texto. Está más ampliado que en las presentaciones. En las presentaciones muchas veces yo veo esto y les estoy explicando, ¿no? Pero en el texto ya está explicado, ¿no? Entonces, ¿con qué voy a relacionar esta neutrofilia? Generalmente con infecciones bacterianas. Pero si aquí me diría, se observa muchos neutrófilos hipersegmentados, bueno, es una desviación a la derecha, ¿no? Entonces, no, tal vez que no es una infección bacteriana, puede ser una situación de estrés que tengo que identificar cuál es esa situación de estrés, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, hay una infección bacteriana localizada y crónica. Entonces, vamos a ver después los monocitos, ¿no?
Y neutropenia. Cuando estamos hablando de neutropenia, las causas son casi similares a leucopenia, ¿no? Porque fíjense, aquí los neutrófilos son los que están en mayor porcentaje en la sangre, al igual que los linfocitos. Entonces, si disminuyen estos neutrófilos, también va a disminuir este total de leucocitos. O si lo comparamos con la infantería de un ejército, si los soldados de la infantería han disminuido, ¿no? Los han matado, ¿no? Entonces, eso va a afectar al total de los soldados del ejército también, que van a comenzar a disminuir, ¿ya? Así vayan entendiendo. Ya. Entonces casi son las mismas causas que leucopenia. Por ejemplo, tenemos infecciones víricas, que no es tan complicada con bacterias, puede haber una neutropenia. Y en el texto, por eso es que quiero que tengan el texto. En el texto está bien detallado cuáles son esas infecciones bacterianas víricas, perdón, en las diferentes especies que nos producen leucopenia. No todas las infecciones víricas nos van a producir leucopenia o neutropenia, pero algunas. Por ejemplo, rabia no me produce ninguna alteración en el hemograma, ¿no? Pero parvovirus sí me produce una leucopenia y neutropenia, ¿no? Las infecciones bacterianas agudas, recientes, ¿no? Porque ¿de dónde sacamos sangre? Es de las venas, ¿no? Y en las venas hay una población, eso ya les expliqué en un principio, hay una población de neutrófilos, ¿no? Y si esos neutrófilos se mueven a tratar de controlar un proceso infeccioso que esté en alguna parte del organismo, entonces van a haber menos cantidad de neutrófilos ahí en la sangre, ¿no? Y posiblemente eso es momentáneo hasta que la médula ósea nuevamente manda neutrófilos a la sangre y se restablece la cantidad, ¿no? Pero si sigue el problema, la médula ósea ya sigue respondiendo y va a haber una leucocitosis, ¿no? Y neutrofilia, ¿no? Entonces, un principio de infecciones bacterianas va a haber a veces neutropenia. Y eso es más notable y de más larga duración en el caballo, ¿no? Ya hemos tenido experiencias nosotros con caballos en que en el primer hemograma que hicimos de 10 caballos, todos nos presentaban leucopenia con neutropenia. No podíamos nosotros diferenciar, ¿será una infección vírica o será una infección bacteriana? Pero después de 4 o 5 días, nos trajeron nuevas muestras y ahí vimos que el hemograma cambió totalmente. Todos los caballos tenían neutrofilia. Entonces había cambiado ya el hemograma. ¿Por qué? Porque había ya una respuesta de la médula ósea mandando nuevos leucocitos, ¿no? Nuevos neutrófilos. Entonces cada especie tiene su forma de respuesta. El caballo había sido la especie que tarda más en responder frente a una infección, ¿no? También hay neutropenia en muestras que se recogen cuando el perro está todavía con anestesia, especialmente pentobarbital. Las lesiones que pueden ocurrir en la médula ósea por toxinas. Por ejemplo, bueno, si pueden ustedes agrandarlo y después van a ver. Aquí hay unos bacilos. Esto es de bovino. Y no vemos leucocitos. Entonces, ¿qué ocurrió aquí? Que estas bacterias, de alguna forma, entraron a la sangre, ¿no? Y estas bacterias eliminan toxinas. Entonces, produjeron un daño a la médula ósea y no pudieron salir leucocitos a combatir este problema, ¿no? Y cuando vemos así bacterias en la sangre, nos va a indicar un problema demasiado grave. El pronóstico es pésimo. Ya vemos bacterias en la sangre, el animal va a morir en pocas horas, ¿no? Y no vamos a observar algunas veces leucocitos u otras veces vamos a observar neutrófilos fagocitando esas bacterias, que igual nos va a indicar que es un problema gravísimo, ¿no?
Esto no es una fotografía de internet, este es un caso de unos bovinos de Valle Grande que estaban muriendo, ¿no? Y posiblemente el problema era clostridiosis, ¿no? Porque estos no pudimos identificarlo bien, pero probablemente lo más probable era que eran clostridios, ¿no? Y los clostridios producen toxinas. Bueno, hay otras alteraciones. Espera un ratito. Hay otras alteraciones en los neutrófilos que nos interesan. Y esa es la diferencia con las células de humano. En las células de humano no vemos estas anormalidades en la morfología, inclusiones, parásitos, pero sí en animales es relativamente frecuente, ¿no? Por eso es que yo les aconsejo, como veterinarios, hagamos respetar nuestra situación como veterinarios y mandemos las muestras a laboratorios veterinarios, ¿no? En los laboratorios humanos no saben detectar esas alteraciones que les estoy mostrando, ¿no? Por ejemplo, y esto vemos con cierta frecuencia, neutrófilos tóxicos. Son una serie de anormalidades que aparecen en los neutrófilos que nos indican que están habiendo toxinas que están afectando a la médula ósea y a los neutrófilos, ¿no? ¿Cómo vemos a estos neutrófilos tóxicos? ¿Cuáles son? ¿No? Por ejemplo, este es un neutrófilo que tiene granulaciones tóxicas, ¿no? Lo más probable es que sean bacterias. Y también vemos aquí un color medio azulado del citoplasma, ¿no? Entonces, este neutrófilo tiene dos alteraciones: granulaciones tóxicas y basofilia citoplasmática, ¿no? Estos otros neutrófilos, ¿ve? Aquí vemos un neutrófilo juvenil y uno en banda. Y tienen aquí unos espacios claros que son vacuolas y también granulaciones, ¿no? La vacuolización citoplasmática y las granulaciones son parte de los neutrófilos tóxicos, ¿no? No van a aparecer a veces todas las alteraciones, pero algunas ya aparecen. Este neutrófilo es un neutrófilo en forma de anillo, ¿no? Entonces, que en la médula ósea no pudo llegar a madurar por efecto de esas toxinas, ¿no? Este es un neutrófilo en anillo que también nos va a indicar que es un neutrófilo tóxico, ¿no? Neutrófilos gigantes. Esto es un neutrófilo en banda. Tiene también aquí algunas granulaciones tóxicas, pero es muy grande. Este es un neutrófilo, fíjense, grande, y este es el tamaño normal, ¿no? Entonces, neutrófilos gigantes también nos indican que son neutrófilos tóxicos, ¿no? Entonces, en un hemograma muchas veces no vemos neutrofilia o leucocitosis, pero cuando vemos neutrófilos tóxicos, cualquiera de estas alteraciones, vamos a pensar en general que se deben a toxinas de bacterias. Hay otras sustancias tóxicas, pero son menos frecuentes. Entonces, todas estas alteraciones son las que podemos ver, ¿no? Faltaría todavía aquí tal vez, y le vamos a poner, Martín, a ver si puedo. Aquí faltaría basofilia. Basofilia citoplasmática. Entonces, aquí estamos viendo basofilia citoplasmática, aunque no lo estamos diciendo aquí, pero aquí estamos haciendo notar. Entonces, es otra alteración que nos indican que son neutrófilos tóxicos, ¿no? Aparecen generalmente en infecciones, en quemaduras extensas, aparecen porque el organismo también comienza a eliminar toxinas en ese caso. No solamente son toxinas de bacterias, ¿no? Entonces, en general, estos neutrófilos tóxicos nos van a indicar la gravedad de un problema, la gravedad de una infección en este caso, ¿no? Entonces, y eso es lo que hay que entender, ¿no? Y hacer comprender al dueño que el problema es muy grave, ¿no?
cuando vemos neutrófilos tóxicos, dependiendo también de la cantidad. A veces decimos, se observan algunos neutrófilos tóxicos, no es tan importante, pero si decimos todos los neutrófilos tóxicos y vemos muchas de estas formas, ahí hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Entonces nos sirve para determinar la gravedad. Bueno, otros microorganismos, y estas son fotografías inéditas que no lo van a encontrar en ninguna literatura, ¿no? Por eso esa es la ventaja de los que estamos trabajando en los laboratorios, que estamos siempre detectando cosas nuevas. No crean que trabajar en un laboratorio es una cosa monótona, no. Todos los días estamos viendo cosas nuevas. Y esa es la ventaja de tener ese laboratorio de patología clínica ahí en la facultad, ¿no? Entonces, lo que estamos nosotros observando, se las estamos transmitiendo, se las estamos dando allá en bandeja a ustedes, así cocinado, mascadito, ¿no? Entonces, es importante que ustedes tomen en cuenta estas cosas porque en otros lugares, otros autores no les van a indicar estas cosas, que son problemas de nuestro medio, que son cosas reales de aquí, ¿no? Entonces, aprovechen ustedes esa experiencia que tenemos los profesores que estamos trabajando en los laboratorios y también los clínicos, por supuesto, ¿no? ¿Qué vemos? Vemos una serie de microorganismos o inclusiones. Por ejemplo, las mórulas podemos ver mórulas de Ehrlichia. En un principio vimos mórulas de Ehrlichia en los neutrófilos, ahora no podemos observar. Después, hepatozón, ¿no? Esas formas fíjense, estas son cositas interesantes, ¿no? Bueno, esto es un hepatozón de gato, ¿no? Y este fue el primer caso de hepatozón en gatos que se reportó en Sudamérica, ¿no? Pero estos otros, fíjense el tamaño del parásito, esto es un protozoario, ¿no? Que está cubriendo casi la totalidad del citoplasma del neutrófilo, ¿no? Pero aquí, ¿qué estamos viendo? Aquí estamos viendo dos cápsulas, dos de estos en un mismo neutrófilo. Eso es algo rarísimo, imposible que se repita, ¿no? Y este también, este es un neutrófilo gigante. Fíjense el tamaño del parásito, que está del mismo tamaño, pero la célula es muy grande. Y este era un neutrófilo en banda, ¿no? Entonces, un neutrófilo tóxico. En un neutrófilo tóxico gigante se metió este parásito, ¿no? Entonces, esas cositas son interesantes. También podemos ver en neutrófilos los corpúsculos de inclusión de moquillo canino que se ven en el citoplasma como unas manchas de un color rosado, ¿no? También hay en otras células, en linfocitos, creo que ya hemos visto también, ¿no? Bueno, este era el perrito con hepatozón, que no es fácil el diagnóstico, ¿no? A veces por casualidad los encontramos estos parásitos en la sangre, ¿no? O a veces cuando estamos haciendo un examen dermatológico, ¿no? Sale un poco de sangre, coloreamos esas muestras y los primeros hepatozón que encontramos fueron de raspado de piel, de muestras de raspado de piel donde salió un poco de sangre y ahí estaban los parásitos, ¿no? Por casualidad. Después observamos también a veces en la sangre neutrófilos fagocitando bacterias, ¿no? Y cuando ocurre esto es una septicemia y a veces no hay desviación a la izquierda y el animal va a morir antes que haya una respuesta de la médula ósea. ¿Por qué? Porque estas bacterias producen toxinas que afectan a la médula ósea, ¿no? Entonces, cuando vemos en la sangre, ya hemos aprendido eso, cuando vemos en la sangre neutrófilos que están, perdón, bacterias que están sueltas sin fagocitar, o vemos bacterias siendo fagocitadas por neutrófilos o monocitos, el problema es demasiado grave. Hay una septicemia y el animal va a morir en pocas horas, no es días, horas, ¿no? Entonces el pronóstico es pésimo en esos casos. Esto yo lo estoy explicando no de la literatura, sino de lo que vemos en el laboratorio. Ahora, con todas esas cosas que les estoy mostrando, vamos ahora a hacer una diferenciación más clara de una reacción leucemoide,
Leucemoide quiere decir que se parece a leucemia, ¿no? Pero que no es leucemia. Generalmente, esto tampoco no es un dato matemático, ¿no? Pero en general, en las reacciones leucemoides puede llegar a pasar de 50.000 leucocitos, ¿no? Pueden aparecer formas inmaduras, puede haber desviación a la izquierda marcada, ¿no? Entonces, lo que nos puede hacer confundir con una leucemia, ¿no? Especialmente con las leucemias mielocíticas o mieloides crónicas, ¿no? Que es muy difícil diferenciar de las infecciones bacterianas, ¿no? Entonces, en esta reacción leucemoide generalmente hay neutrófilos tóxicos. ¿Ya? Puede haber leucocitosis, hemos tenido pérdidas con más de con 60, 70, 80.000 leucocitos, pero había la presencia de neutrófilos tóxicos, entonces lo más probable era que era una infección bacteriana, no era una leucemia. Pero aún más les voy a mostrar este cuadrito. Entonces, cuando una reacción leucemoide, o sea, una infección bacteriana, ¿no?, que en recuento de leucocitos se parece a una leucemia, si hacemos el tratamiento con antibióticos, en muchos casos vamos a observar una reacción favorable, ¿no? Aunque no siempre en la septicemia se puede curar a un animal, pero a veces responde al tratamiento con antibióticos. En cambio, una leucemia mieloide no hay una respuesta, el animal sigue igual. En la reacción leucemoide, que son las infecciones bacterianas, hay la presencia de neutrófilos tóxicos, que es lo que les acabo de hablar hace unos segundos. En la leucemia generalmente no hay, a excepción de que en estadios terminales, como esos neutrófilos no son funcionales, no tienen esa capacidad de fagocitosis porque son neutrófilos leucémicos, ¿no?, enfermos, no pueden fagocitar. Ahí pueden entrar a veces bacterias, ahí nos complica un poco el diagnóstico, ¿no? Pero en general, en la leucemia no hay neutrófilos tóxicos, ¿no? A la tinción de fosfatasa alcalina en la infección, si fuera una infección bacteriana, no reacciona. Pero sí en las leucemias, ya les mostré, se colorean en forma adecuada los neutrófilos leucémicos, ¿no? Entonces es una forma diferencial. Además, la historia clínica, ¿no? En la reacción, en la leucemia, la evolución es lenta, no hay fiebre, ¿no? En cambio, en las infecciones bacterianas o reacciones leucemoides, puede haber fiebre y la evolución es mucho más rápida, ¿no? El animal está decaído, etc. Pero eso no es una regla, ya les voy a mostrar fotografías, no tuve tiempo de ayer a hoy día a pasarles aquí en PowerPoint, pero en la próxima clase o en la próxima semana les voy a pasar ese caso. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, jóvenes? No. Ya. Bueno, Vamos a pasar. Sobre este caso de la leucemia quiero contarles un caso. Estamos olvidando. Un día yo estaba yendo a mis clases, saliendo de ahí del laboratorio de patología clínica a mis clases, y estaba sobre la hora. Y me sale al paso el doctor Rudy Méndez y me muestra un hemograma de un perrito, ¿no? Doctor, mire este caso, ¿qué podemos hacer? Me dice, y lo miro rápido y le digo, hay una desviación a la izquierda marcada, le digo, colóquele antibióticos en altas dosis a ver si responde, le digo, ¿no? Porque es degenerativa esta desviación a la izquierda. Yo no tuve tiempo de preguntarle si tenía fiebre, temperatura, nada, porque estaba más pensando en mis clases. Bueno, me fui a mis clases y a la semana me dice, doctor, ha vuelto ese perrito. ¿No se murió? Le digo, no se murió. Ahora, ahí recién comencé a preguntar. Le hicimos un hemograma. Estaba exactamente igual. Claro, una pequeña diferencia, pero en general estaba igual. Entonces ahí recién le comienzo a preguntar, ¿tenía fiebre?
No. ¿Cómo está de apetito? Come un poco. Ha disminuido un poquito, pero está comiendo. Entonces, ¿y desde cuándo venía ese problema? Ya viene decayendo desde hace más de un mes atrás. Entonces le digo, esto no es una infección bacteriana, porque en una semana ya el Perú, con estas alteraciones, ya debería haber muerto, le digo. Y realmente no era una infección bacteriana, septicémica, era una leucemia. El perro duró todavía un mes y medio, ¿no? Claro que le sacaron babesia, le sacaron los parásitos gastrointestinales para mejorarlo un poquito, pero el animal vivió ese tiempo, ¿no? Entonces, la historia clínica y el examen físico del paciente también es importante para relacionar con las alteraciones que vemos en el hemograma, ¿no? Ya. Ahora vamos a pasar a ver otras células que son los linfocitos. Importante recordar las funciones, ¿no? Si no saben cómo son los aviones, si no conocen cómo son los aviones, qué armas tienen, cómo el enemigo se va a defender o va a evitar ser alcanzado por estos misiles. Entonces tenemos que conocer. En las guerras, por ejemplo, desde la antigüedad, lo que hacían era primero ver qué armas tiene el enemigo para después contrarrestarlo o esperarlo con otras armas especiales también, o otras formas de lucha, ¿no? Entonces lo mismo es que tenemos que saber de los leucocitos, cómo actúan, qué es lo que utilizan en el sistema de defensa. Y los linfocitos no fagocitan, ya es otra forma. Defienden al organismo mediante la producción de anticuerpos, se llama inmunidad humoral. Y la celular, o sea, estos son los linfocitos, ¿no? Y la celular es que estos linfocitos, algunos linfocitos especializados, mantienen en su memoria la capacidad de formar anticuerpos para cuando entre un agente infeccioso, ¿no? Entonces, esos son los linfocitos T, ¿no? Y los otros linfocitos están produciendo anticuerpos y hay los anticuerpos que están en la sangre circulando, ¿no? Pero cuando se acaban esos anticuerpos, estos podrían formar anticuerpos cuando ese agente que ya es conocido, que esto lo tiene en su cerebrito, ¿no? De las características de ese antígeno, puedan producir anticuerpos, pero no de inmediato, tal vez tarden algunas horas, ¿no? En cambio, los anticuerpos que ya se formaron están presentes y pueden hacerlo de inmediato, ¿no? Esto es lo que todavía, por ejemplo, en el coronavirus no se puede identificar. No se puede identificar a estos linfocitos que ya guardaron en su memoria. Por ejemplo, muchos hemos sido infectados, estoy entre ellos, ¿no? Con mis anticuerpos inmediatamente pude controlar el problema, pero seguramente ya quedaron en la memoria de estos linfocitos, ¿no? La capacidad de formar anticuerpos frente a una nueva infección. Y es por eso que es un ejemplo clarito, ¿no? Yo tuve una nueva reinfección, pero fue muy leve, porque ya estos linfocitos ya sabían, ya lo conocían al agente etiológico e inmediatamente comenzaron a producir anticuerpos, ¿no? O a las pocas horas, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre en los animales y el hombre, ¿no? Los linfocitos, recordaremos, son las únicas células que recirculan por la sangre, ¿no? Entran a la sangre y pasan al sistema linfático, del linfático a la sangre, ¿no? Y finalmente, por supuesto, se eliminan por las diferentes secreciones, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que conocer, ¿no? Y los linfocitos, por eso que son importantes estas células, ¿no? Los linfocitos
son los que proveen una forma de defensa a mayor largo plazo, ¿no? Los neutrófilos no pueden estar fagocitando indefinidamente, los monocitos igual. Entonces tiene que haber otra forma de defensa, ¿no? Con estos misiles en Y que tienen estas células, ¿no? que duran mucho tiempo, a veces meses o años, en la memoria de estos linfocitos y pueden controlar infecciones, ¿no? Al final es mediante los anticuerpos que se controlan las infecciones, ¿no? Cuando colocamos una vacuna se forman anticuerpos y esos anticuerpos duran 1 año, 2 años, bueno, en el coronavirus no se sabe qué tiempo, ¿no? Ya. Nos interesa en los linfocitos saber reconocer el aumento, ¿no? ¿Qué es linfocitosis? Es el aumento de linfocitos por encima de los valores de referencia. Por supuesto, tomando en cuenta la edad también. ¿Cuáles son las causas de linfocitosis? O sea, el aumento de estos linfocitos. En bovinos tenemos, y es el único tipo de cáncer que se sabe cuál es la causa. Es un virus, es la leucosis bovina, o la leucemia bovina también se llama, ¿no? Es producida por un virus. Entonces, en las etapas finales de la infección hay una leucocitosis linfocítica muchas veces acentuada, ¿no? Después, en el bovino y las otras especies, en perros, en gatos, en caballos, en humanos, están las leucemias linfocíticas, ¿no? Generalmente, estas leucemias, al igual que las mielocíticas crónicas, son de evolución lenta, no hay signos claros, ¿no? Ese es un problema a veces. Y el dueño se da cuenta que tiene algún problema el animal cuando no come, cuando está muy decaído y recién lo lleva al consultorio cuando ya está muy avanzado el problema, ¿no? Para esto sí hay una tinción especial que es la tinción de mieloperoxidasa, que se puede detectar cuáles son los linfocitos leucémicos. Pero aquí es un poquito más fácil que en las leucemias mielocíticas neutrofílicas saber que esos linfocitos son anormales, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos viendo una leucemia linfocítica aguda, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es en la sangre, no es en ganglios linfáticos. Estamos viendo linfoblastos, más adelante vamos a ver. Linfoblastos, ¿no? Son neutrófilos o linfocitos grandes con un citoplasma azul intenso. Y estos puntitos que ven aquí son nucleolos que no deben observarse, ¿no? Entonces eso me está indicando, bueno, hay otros también. Hay muchos linfocitos en este campo. En un campo no se debe observar más de un linfocito, pero aquí estamos viendo muchos, ¿no? Entonces es una leucemia linfocítica aguda, ¿no? Entonces es más fácil el diagnóstico a través del hemograma que una leucemia mielocítica neutrofílica, ¿sí? Esta tinción de mieloperoxidasa no la tenemos, la teníamos un tiempo también, pero se nos acabó y no se puede conseguir fácilmente aquí. Hay que importarla de la Argentina o Brasil, ¿sí? Entonces, esas son las causas más frecuentes de linfocitosis, ¿no? Y las que a veces, no siempre, me van a producir leucocitosis acentuadas, ¿no? Que pasan, hemos tenido algunos hasta de 200.000 leucocitos, cuando el valor máximo es de 18.000, ¿no? Después puede haber linfocitosis en menor grado, leves o moderadas, cuando hay miedo, excitación, y esto es temporal, ¿no? Y en animales jóvenes, principalmente en bovinos, vemos valores de linfocitos un poco elevados, pero dentro del valor máximo de referencia, ¿no? Y en gatos, en algunas razas, el 20% de los gatos nos presentan linfocitosis, pero dentro del parámetro de referencia, máximo de referencia. También podemos ver en las infecciones bacterianas de tipo crónico. ¿Por qué? Porque en las infecciones crónicas, estos linfocitos son los que van a producir los anticuerpos, ¿no? Entonces ahí vemos linfocitosis, tampoco son acentuadas, leves o moderadas, ¿no?
Los parásitos sanguíneos, la forma más adecuada de controlar los parásitos sanguíneos es mediante la formación de anticuerpos. Si bien dice la literatura que los eosinófilos son parasiticidas, eso dice la literatura, pero en realidad nosotros no hemos podido verificar que los eosinófilos estén actuando frente a los parásitos. No he visto que fagociten los eosinófilos a los parásitos, ¿no? Bueno, eso dice la literatura, tal vez hay otros mecanismos, ¿no? Después de la vacunación, eso es importante, aparece una leve linfocitosis, inclusive en el límite máximo de referencia, o un poquito se pasa. Entonces, la historia clínica para interpretar la linfocitosis es importante. ¿Fue vacunado ese perro? ¿Cuándo fue vacunado? O que si tiene otros problemas, de repente tiene parásitos sanguíneos, entonces están formando anticuerpos frente a esas causas, a esos agentes, y pueden aumentar levemente los linfocitos, ¿no? Una cosa, muchas veces cuando estamos haciendo el hemograma, inclusive cuando hay valor normal de leucocitos, hay leucopenia o leucocitosis, pero a veces por ahí estamos viendo algunas formas anormales de linfocitos, eso debe llamarnos la atención, ¿no? Nosotros recomendamos, por ejemplo, cuando tenemos dudas ahí de por qué está apareciendo la linfocitosis, hacer un nuevo hemograma en 10 a 15 días aproximadamente, ¿no? Entonces, en ese tiempo ya podemos ver cambios. De ese valor aumentado han disminuido los linfocitos, entonces era nomás formación de anticuerpos. Pero si los linfocitos siguen aumentando, es probable que sea una leucemia, ¿no? Entonces, es importante que el clínico tome en cuenta esas observaciones que a veces le hacemos, o esas sugerencias que le hace el laboratorio. Bueno, también hay cosas interesantes que salen en los frótices de sangre, por ejemplo, las células también son amorosas, ¿eh? Aquí vemos un linfocito en forma acorazonada, ¿no? Bueno, eso simplemente como una rareza. Ahora, la linfopenia, o sea, la disminución de linfocitos. También nos interesa detectar o reconocer. ¿Quiénes me producen linfopenia? Algunas infecciones víricas. Ustedes están, las que producen leucopenia también va a producir una disminución, o panleucopenia nos produce una disminución de todos los leucocitos y entre ellas los linfocitos. Están numeradas en el texto esas enfermedades. Pero en perros, cuando vemos linfopenia, puede indicarme dos cosas. Uno, que es un estrés grave por alguna causa del animal, ¿no? Otra enfermedad, o otra forma de estrés, un problema hepático, renal, ¿no? O puede ser mosquillo canino. Entonces ya tenemos que relacionar con la historia clínica, los signos clínicos para hacer esa diferenciación entre las dos cosas, ¿no? Pero el mosquillo canino, lo que hemos visto, y no en todos los casos, pero en muchos casos, en mosquillo canino siempre hay linfopenia, ¿no? A veces hay los corpúsculos de inclusión, pero otras veces no los detectamos. Pero la linfopenia es una alteración constante en mosquillo canino, pero que no es la única causa. Recuerden, es un estrés grave. Entonces, en las otras especies animales, ¿no? Aparte del perro, no va a ser mosquillo canino. Entonces va a ser siempre un estrés por cualquier causa, ¿no? Que hay que investigar, ¿no? Otra causa frecuente es ehrlichiosis canina, que nos produce una panleucopenia y entre los leucocitos, lógicamente los linfocitos también están disminuyendo. Ya dije, estrés grave en todas las especies animales. Vemos 1%, hemos tenido casos que hay 0 de linfocitos. Entonces, ¿qué quiere decir?
vaya nuevamente a recordar que hace un ejército, ¿no? La aviación ha sido diezmada. Eso nos quiere decir que los aviones ya no están funcionando, han sido destruidos. Entonces, hay un problema muy grave en el sistema de defensa, ¿no? Entonces, cuando hay una linfopenia persistente, el estrés está continuado y posiblemente el animal no se recupere, ¿no? Pero después de hacer un tratamiento, por ejemplo, de una infección bacteriana grave, estamos haciendo el tratamiento después de haber tenido 2-3% de linfocitos. Después de unos 4 o 5 días, le hacemos un hemograma y los linfocitos han subido a un 30%, el animal está mejorando. Entonces nos sirve también para estar recuperando. Nos sirve para hacer un seguimiento al tratamiento, ¿no? Y en animales, inclusive que nosotros vemos aparentemente sanos, vemos linfopenia, ya nos va a indicar que hay alguna enfermedad y que debemos investigar. Hay enfermedades silenciosas, ¿no? Por ejemplo, una insuficiencia renal aguda. No van a encontrar ningún signo clínico en el paciente. Está aparentemente normal. Pero si le hacemos un hemograma, probablemente ya aparezca linfopenia. Bueno, aparte de eso, otra alteración que podría ser hipoproteinemia, ¿no? Entonces, hay que investigar cuando ya hay linfopenia. ¿Cuál es la causa? ¿Será moquillo canino en perros? ¿Será un estrés? En gatos, ¿qué será? Un estrés, ¿cierto? En caballos, ¿qué puede ser? Un estrés. En vacas, un estrés. Bueno, estas son las causas principales. Después, otras causas menos frecuentes son el hiperadrenocorticismo, las radiaciones que afectan a la médula ósea en la producción de células sanguíneas, los corticoides que retienen o destruyen a los linfocitos, las insuficiencias renales crónicas, porque si el riñón no funciona, no provee los elementos necesarios para la formación de células sanguíneas a la médula ósea, ¿no? No están disponibles las proteínas que a veces pasan, ¿no?, a la orina. Entonces, todo esto vuelvan a leer, releer para entender, ¿no? Ya, entonces, al igual que los neutrófilos, nos interesa también detectar algunas alteraciones morfológicas o inclusiones que puedan presentarse en los linfocitos, ¿no? Entre estas tenemos, por ejemplo, los linfocitos reactivos. ¿Qué son los linfocitos reactivos? Son linfocitos que tienen un citoplasma azul intenso. Bueno, este está azul, pero este está mucho más intenso, ¿no? Eso quiere decir que están formando anticuerpos contra alguna causa, que pueden ser virus, parásitos, bacterias, ¿no? No es específico. Bueno, en algunos casos si aparece un linfocito reactivo no tiene importancia, pero si aparecen muchos hay que tomarlo en cuenta y hay que investigar cuál puede ser la causa. Los linfoblastos. Linfoblastos son ¿qué son los linfoblastos? Son linfocitos jóvenes, ¿no? Estos linfoblastos deben estar en la médula ósea o en los ganglios linfáticos, que son las fábricas de producción de células sanguíneas, ¿no?, de linfocitos en este caso. Pero en la sangre no se deben observar estos linfoblastos, ¿no? Y es lo que lo demostré en una diapositiva anterior, ¿no? Aquí vemos estos linfoblastos. Blastos, no se olviden, blastos quiere decir jóvenes, inmaduras, células inmaduras. Cuando ustedes han llevado patología con el doctor López, ¿no?, han hablado de los fibroblastos, osteoblastos, ¿no? Nos estamos refiriendo a células inmaduras o anormales, ¿no? Y esto es una anormalidad cuando estamos hablando de linfocitos en la sangre, ¿no? Entonces, estos linfoblastos pueden aparecer en las leucemias, ¿no? Aquí también vemos linfoblastos, ¿no? Linfocitos atípicos, por ejemplo, estos son linfocitos atípicos.
Esto es un linfoma de Mirrow que se llama. Mirror quiere decir, si ustedes saben en inglés, en espejo, ¿no? Parecido a un espejo de mano que utilizan las mujeres más coquetas, ¿no? Parece un espejo, por eso se llama hand mirror, espejo de mano quiere decir. Entonces, estos son anormales, ¿no? Mitosis, fíjense aquí. Es un linfocito que ha seguido ese proceso de mitosis y aquí están separándose ya los dos núcleos para dar lugar a dos células. Esto no debe ocurrir en la sangre. Esto debe ocurrir en los ganglios linfáticos, en la médula ósea, pero no aquí en la sangre. Entonces, eso es algo totalmente anormal. Y eso es un cáncer. Y el cáncer en la sangre se llama leucemia. O los linfomas, que a veces hay tumores de linfocitos en los tejidos a nivel subcutáneo y esos linfocitos pueden pasar a la sangre, ¿no? Se llaman, esos casos se llaman linfomas en fase leucémica, que están pasando a la sangre. Además, también podemos ver las inclusiones, ¿no? Por ejemplo, inclusiones de moquillo canino. Hemos visto en neutrófilos, pero es más frecuente observar en linfocitos, ¿no? Y los vemos con una mancha de color rosado, ¿no? Este es el citoplasma, debe ser color azul, ¿no? Aquí, inclusive este neutrófilo, pero este linfocito tiene un citoplasma azul intenso, ¿no? Entonces, pese a estar aquí los corpúsculos de inclusión, está formando anticuerpos, ¿no? Pero ya está con el virus en su citoplasma, ¿no? Pero esta fotografía es interesante para hacerles entender lo siguiente. Aquí vemos un linfocito con corpúsculo de inclusión de moquillo canino. Entonces, está el virus aquí, ¿no? Y en este caso era un virus que estaba produciendo la enfermedad, ¿no? Estaba produciendo la enfermedad de moquillo canino. Pero aquí vemos otra cosita interesante, una babesia, que no está dentro del glóbulo rojo, está fuera del glóbulo rojo. Entonces, desde el punto de vista clínico, esto es importante entender, ¿no? Por ejemplo, ¿qué está pasando con un perro que tiene moquillo canino? ¿Qué es lo que está pasando en ese perro? ¿Qué está ocurriendo? ¿Estará feliz el perro? ¿Qué dice? ¿Qué dice Yaneli? Paz Yaneli. A ver si no se me escapa. Paz Yaneli, despierte. ¿Está? Paz Yaneli. Segunda llamada. Tercera llamada es falsa. Paz Yaneli. Ya se escapó. Faldín Bianca. ¿Está? Sí, doctor. Ya. ¿Qué Sí. pasa cuando si un perro está así con moquillo canino? Tengo la seguridad. ¿Cómo se siente ese perro? Se encuentran así a la observación físicamente. Claro, pero usted póngase en situación de perro. O usted que está, por ejemplo, con coronavirus. ¿Cómo está? ¿Está feliz? No, se están más decaídos los animales ¿Y cuando están enfermos. qué está produciendo entonces en usted, en el estado de ánimo? ¿Cómo? Están desanimados, decaídos. ¿Eso qué se llama? Estrés. Entonces el animal con moquillo canino está estresado y está inmunodeprimido porque los linfocitos están disminuyendo. Entonces, al haber esa inmunodepresión, al haber ese estrés, estos microorganismos, que las babesias a veces están en forma latente en el organismo del animal, comienzan a multiplicarse rápidamente. Al bajar esas defensas,
¿no? Los linfocitos enfermos, disminuidos. Estas bacterias aprovechan y dicen, ah, no hay aquí soldados que están defendiendo, entonces me entro nomás y comienzo a multiplicarme. Y es lo que está pasando aquí. Cuando vemos babesia fuera de los glóbulos rojos, quiere decir que hay una multiplicación rápida del parásito, ¿no? Entonces, esto debe servirnos como una lección para los clínicos, ¿no? Que cuando tenemos, por ejemplo, moquillo canino o parvovirus, que es otra enfermedad vírica, o otra situación de estrés, y sabiendo la incidencia de estos parásitos en nuestro medio, babesiosis, micoplasmosis, erlichiosis, ¿no? Que la incidencia está alrededor de un 50%, la probabilidad de que este animal, aparte de tener moquillos, desarrolle síntomas o signos clínicos de babesiosis es alta, ¿no? Estos cuadros así no lo van a ver nunca, así juntos los dos. Pero muchas veces ya vemos moquillo canino y el animal está anémico. Entonces quiere decir que ya se metió por el estrés, se ha metido ya otros problemas. Y a veces esos otros problemas son los que lo van a matar antes que el virus, ¿no? Entonces yo veo un animal con una infección vírica y conociendo la incidencia de estas enfermedades, ya debo tomar las previsiones del caso para que estas enfermedades no me causen problemas, mayores problemas. Y eso es lo que se debe hacer desde el punto de vista clínico. Ya hago el tratamiento con diaceturato, le pongo doxiciclina para el lichosis y para micoplasmosis, que son enfermedades de alta incidencia en nuestro medio, ¿no? Entonces, no es solamente darle vitaminas o algún antibiótico, sino atacar a estas posibles causas que se puedan meter en el organismo animal, ¿no? Ve, aquí tenemos, por ejemplo, mórbulas de Ehrlich, ¿no? Que vemos muchas veces en los linfocitos. Aquí también vemos, si ustedes podrían agrandarlo tal vez en su computadora, aquí vemos claramente la mórdula de Ehrlich no en forma redondeada, sino en forma ovalada, ¿no? En los linfocitos. Entonces, estas mórbulas pueden aparecer en los linfocitos o en los monocitos, alguna vez en los neutrófilos. ¿Ya? Y los destruyen a estas células, me va a producir una panleucopenia generalmente. Ya. Entonces, ¿cómo vemos aquí el aumento del linfocito? Fíjense, aquí tenemos 88.700, muy por encima del valor de referencia a los leucocitos. Entonces, este aumento del total de soldados de un ejército debe estarlo produciendo alguna de estas fracciones del ejército, ¿no? Pero resulta que son los linfocitos los que están aumentando más. Una cosa quiero hacerles notar. Bueno, aquí en porcentaje sí los linfocitos están aumentados, ¿no? Y aquí también en valores absolutos, 78.000 está muy aumentado. Pero aquí parecería que los neutrófilos están disminuyendo. Pero si comparamos este valor en valores absolutos, está más o menos dentro del valor de referencia, un poquito aumentado, pero no mucho, ¿no? Entonces, por eso es que a veces estos valores en porcentaje a ustedes los pueden engañar. Van a decir, ah, no, aquí hay una neutropenia, y no es así, ¿no? En valores reales, estos son los valores reales, en valores reales o absolutos, neutrófilos están levemente aumentados y linfocitos sí muy aumentados. El problema es aquí, ¿no? Y aquí, fíjense, monocitos en porcentaje aparentemente normal, pero en valores absolutos estamos en el doble, ¿no? Pues por eso es que yo les recomiendo primero, hasta que tengan destrezas, interpreten estos valores comparando con estos valores, ¿ya? Entonces hay una linfocitosis y en el hemograma nos va a aclarar mucho a qué se debe esta linfocitosis, ¿no? Aquí dice, ligera hipocromía, varios linfoblastos. Eso me está indicando que muchos son estos inmaduros que no deben estar en la sangre. Entonces,
con nucleolos prominentes, algunos en mitosis. Todas esas alteraciones son de un cáncer. Y en este caso, un cáncer en la sangre que está afectando a los linfocitos, ¿no? Entonces hay una leucemia linfocítica. Esta es una leucemia linfocítica aguda. Por supuesto, las leucemias no se tratan, ¿no? El pronóstico es pésimo. Bueno, ya estamos por acabar casi. Los eosinófilos. Los eosinófilos son otros leucocitos que están en menor proporción, pero no por ello dejan de ser importantes en el mecanismo de defensa, ¿no? Vamos a recordar la función. Eso es importante, en cada célula la función. Actúa en inflamaciones y alergias como parasiticida. Dice que, ya les dije, no hemos podido nosotros verificar muy bien eso. Pero una función importante yo creo que es esta desde el punto de vista de defensa, como desintoxicante. Entonces yo les hago la comparación de los eosinófilos con los soldados que desactivan minas antipersonales, que tienen esa especialidad, ¿no? Entonces estas minas los soldados las desactivan, las sacan, para que la infantería, los tanques o los soldados no pasen por ahí, los pisen y exploten y mueran, ¿no? Entonces estos soldados son especializados en limpiar los campos de minas, ¿no? En la frontera con Chile tenemos minas antipersonales, ¿no? Y los chilenos se sembraron ahí para que nuestros soldados no vayan a morir si cruzan esa zona fronteriza, ¿no? Entonces los eosinófilos cumplen esa misma función, ¿no? Actúan eliminando las sustancias tóxicas que hay en el organismo, porque esas sustancias tóxicas ya vimos en los neutrófilos, pueden afectar a la capacidad de fagocitosis de los neutrófilos y los monocitos, ¿no? Entonces lo que hacen los eosinófilos es limpiar el campo de esas toxinas o sustancias tóxicas para que actúen los neutrófilos y los monocitos, ¿no? Esa es la función de desintoxicación. Los eosinófilos se forman, por supuesto, se forman las médulas óseas, circulan por la sangre y luego van a los tejidos y de ahí se eliminan por las diferentes secreciones. A ver si me va a dar el tiempo. ¿Cuándo observamos eosinofilia? Nos interesa saber cuándo hay eosinofilia. Aquí le estoy nombrando por orden de frecuencia de presentación. En todas las diapositivas, orden de frecuencia de presentación aquí en nuestro medio. No le estoy diciendo de La Paz, Oruro, México, no, de aquí. Una de las causas más frecuentes son los problemas de piel. Cualquier problema de piel, dermatosis por bacterias, virus, parásitos, nos va a producir eosinofilia, ¿no? Porque hay la contraparte de los eosinófilos, que son los mastocitos, y también eosinófilos que están cerca a la piel, entonces pueden producir eosinofilia. En los estados de alergia, por supuesto. Dermatosis, por ejemplo, una sarna sarcóptica, una micosis generalizada, tumores que haya en la piel, nos van a producir eosinofilia, ¿no? Otra causa frecuente son las migraciones de larvas de parásitos, ¿no? Eso es importante. ¿Qué parásitos migran por el organismo? Por el hígado, por vasos, por pulmones. No sé si alguien se acuerda. Barrientos Mariela. Barrientos Mariela, ¿está? Barrientos Mariela. Segunda llamada. Barrientos Mariela. ¿No está? Tiene falta. Romero Yoli. Romero Yoli. Sí, doctor. Eso, atiéndanse. ¿Qué parásitos me producen? ¿Qué parásitos migran por el organismo? Por vaso, hígado, pulmones,
antes de llegar al intestino o al aparato digestivo. ¿Se acuerdan? No me acuerdo. Cerrudo Níger. Cerrudo Níger, ¿está? Sí, doctor. Ya. ¿Qué parásitos migran por el organismo antes de llegar al intestino o al aparato digestivo? Un ácaris. Ya, bien, ¿qué más? A ver, no me acuerdo de otra. Ascaris, anquilostoma, los estrongi, los disquiocaulos, todos esos parásitos migran antes por los diferentes tejidos y llegan al intestino. Entonces, cuando están migrando por esos tejidos, están en estrecho contacto las larvas con el cuerpo, con los tejidos del animal, con las células del animal. Entonces, ahí se produce una reacción alérgica, ¿no? Entonces, en esos casos vamos a observar eosinofilia. Entonces, en animales jóvenes, cuando observamos eosinofilia y no hay problemas de piel, vamos a sospechar de migración de larvas de parásitos, ¿no? Y hay que hacer el tratamiento. Y a veces en el tracto gastrointestinal e intestino no vamos a encontrar huevos. ¿Por qué? Porque son las larvas que están migrando, no están todavía llegando al intestino. Inclusive las larvas que llegan al intestino muy jóvenes tampoco ponen huevos. Los pollitos no ponen huevos, ¿no? Eso hay que entender. Entonces, cuando observamos eosinofilia, no me indica que hay en general no me indica que hay gran cantidad de parásitos en el intestino, sino que hay gran cantidad de larvas que están migrando, ¿no? Eso es importante y entiéndanlo bien. Los shocks anafilácticos, bueno, las infecciones bacterianas. ¿Por qué? Porque los eosinófilos tienen que actuar limpiando el medio de toxinas. Durante el estro hay una leve eosinofilia. Hemos tenido nosotros un caso en un gato de una leucemia eosinofílica. Fíjense estas células. Son eosinófilos y todos son inmaduros. Eosinófilos mielocitos, juveniles, mielocitos, ¿no? Eso es totalmente anormal. El gato murió por... Doctor, Sí, tenemos clase ahorita de inspección animal, ya a las 10. sí, a las 10. A las 10 ya estoy terminando, Sí, está Ya. bien. Ya. Otra causa son las neumonías alérgicas, las neumonías por micoplasma, por hongos, la tuberculosis y la enteritis eosinofílica cuando hay reacción a las leches, por ejemplo, en los cachorros o algún otro alimento, ¿no? Bueno, vamos a quedar ahí. Entonces mañana, Camacho Marcela, nos toca eosinopenia, ¿ya? Doctor. Entonces nos vemos mañana. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego, doctor. Doctor, disculpe, yo entré un poquito tarde por la capacitación. ¿Me podría poner asistencia? No, yo no estoy controlando ya la asistencia, son los profesores que están ahí, que nos van a pasar la lista de los alumnos que van a ir a la campaña ya. La asistencia no les van a tomar ahí tal vez en la capacitación, pero sí en la campaña. Ahí me van a pasar la lista de los que asistieron. Ah, ya, doctor. Doctor, gracias. Gracias, hasta luego.